Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Discos Memorables que vamos a grabar hoy con un buen amigo que ya está al otro lado de la línea cibernética. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, y en otro lugar de este país, de los Estados Unidos, en Manhattan, Kansas, está mi buen amigo Pablo Martínez Diente, también conocido como Paul de Martin, que es profesor de español en la Kansas State University, que está ahí en Manhattan, Kansas. Y bueno, estamos en el mismo uso horario, con lo cual todo bien, la conexión creo que está bien. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta mañana? Muy bien, Antón. Muy bien, gracias por darme la oportunidad de hablar un poco de este tema que me gusta mucho, de este artista en particular. O sea, que gracias por invitarme Muchas gracias a ti, a tu porque yo vídeo. sé que tú tienes mucho trabajo, estás muy ocupado y bueno, tener ahí un poco de tiempo contigo siempre me alegra para poder hacer esta grabación y hablar de esta música que tanto a ti como a mí nos fascina. Pablo y yo somos muy buenos amigos y nuestra amistad se remonta ya hace varios años, cuando los dos estábamos estudiando en la Vanderbilt University de Nashville. Y bueno, se hizo mucho más fuerte esa amistad gracias a al interés común que nos une por la música y por la literatura. Así que hoy, para este episodio de Discos Memorables, que vamos a disponibilizar tanto en Podomatic como en YouTube y probablemente en un futuro en iTunes también, vamos a hablar sobre la relación entre los Beatles y un músico que yo sé que a ti te gusta especialmente, como es Jeff Lynne. Bueno, hubo muchas colaboraciones entre los Beatles y Jeff Lynne, pero sobre todo el nexo de unión que vamos a utilizar son esas dos canciones que los tres Beatles junto con John Lennon en versión de demo hicieron allá por los años 90, que son Free as a Bird y Real Love. ¿Qué significa para ti, Pablo, la figura de Jeff Lynne? Si tuvieses que introducir esa figura a gente que, bueno, quizá no haya escuchado mucho sobre él, que no haya oído hablar mucho sobre él, ¿qué nos dirías sobre Jeff Lynne que es importante? Ajá. Bueno, es uno de los músicos capitales de la historia del rock. Quizá en solitario se le conoce menos que como cofundador de la Electric Light Orchestra, que es, digamos, ese intento por casar la música rock o la música pop con la música o con orquestaciones más clásicas. Entonces, probablemente los oyentes conozcan éxitos como Living Thing, como Last Train to London y muchos otros, Telephone Line, por ejemplo. Entonces, hay muchos éxitos conocidos de Jeff Lynne con el grupo. Luego, en solitario tiene una carrera también muy interesante, quizá no tan espectacular como con el grupo. Lanzó algunos álbumes en solitario. De hecho, hace un año lanzó lo que sería su última grabación como representante de la Electric Light Orchestra, que de hecho pues el grupo ya es él, básicamente, ¿no? Y no solo como músico, es como digo, capital, sino como productor. Como productor no solo ha producido estas dos canciones de los Beatles, sino que también produjo el álbum de George Harrison, Cloud9, y también el de Paul McCartney, Flaming Pie, creo que se llama. Sí, del año 97, Flaming Pie, ¿no? Sí, de esta más o menos contemporánea, las canciones de la Anthology de los Beatles. Y como no, también pues tuvo mucho que ver con, no puedo decir el comeback o la resurrección artística, pero sí del rescate de Roy Orbison con ese tema que llegó al número 1, que es You've Got It. Otro hombre que fascinaba a los Beatles y también a nosotros, a ti y a mí, sentimos una gran pasión por la música de Roy Orbison. Sí, claro. Entonces, como digo, quizá ese nombre no suene, pero su carrera, su personalidad recorre pues cualquier tipo de manifestación popular musical de los últimos
40 años o incluso medio siglo. Por eso yo creo que se merece un reconocimiento que creo, honestamente, fuera de los círculos musicales no ha tenido como artista en ese contexto. Bueno, yo creo que de alguna manera Jeff Lynne estaba casi predestinado a producir estos dos temas de los tres Beatles con John Lennon, lo que se llamaron los Threetles, ¿no? Porque Jeff Lynne y los Beatles se conocieron durante las sesiones para el White Album, ¿no? Del año 1968, y la Electric Light Orchestra de alguna manera quiere seguir la estela de los Beatles, ¿no? Sobre todo la última época del grupo de Liverpool, ¿no, Pablo? Sí. También, bueno, esa es una de las digamos, de las grandes frases que acompañan, o juicios que acompañan a la Electric Light Orchestra. Creo que es un poco exagerado en cuanto a que cualquier comparación, ¿no? Y sobre todo con los Beatles, pues es tendenciosa hasta cierto punto. Cierto es que tienen muchos puntos en común, esas orquestaciones, esas melodías, muy pop, esos coros, y realmente pues esa influencia está ahí, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado que donde acaban los Beatles lo continúa Jeff Lynne y la Electric Light Orchestra. Pero sí, ahí se conocen, lógicamente como músico de esa época, Jeff Lynne pues ya tenía influencia de los Beatles, no se puede evitar, ¿no? Ineludible la presencia de los Beatles en todo el mundo, ¿no? A finales de los 60 pues todo el mundo estaba de alguna manera influenciado o tocado por los Beatles, ¿no? Entonces sí, empieza a tener ese contacto, pudo estar en persona en esas grabaciones del White Album y a partir de ahí, bueno, pues pasan los años y ya en los 80 pues puede conectar de una manera más directa como productor con ellos, ¿no? Sobre todo con George Harrison y luego con los otros dos miembros de los Beatles en los 90. Entonces, si escuchamos canciones de la ELO, pues la voz que tiene Jeff Lynne, las armonías, los coros, etcétera, pues recuerdan. Pero creo que no es tan íntimo el legado, al menos musical, no es tan extremo como se ha querido mostrar. Creo yo. Algunos críticos se han, en muchos casos, cebado con Jeff Lynne y la Electric Light Orchestra, ¿no? Porque intentaban mezclar ese pop, ese rock con elementos de la música clásica. Pero yo sé que tú eres un gran defensor de la Electric Light Orchestra y no creo realmente que necesite ser defendida en estos momentos. No, es que es como digo, cuando despega la Electric Light Orchestra a los años 70, entonces ya esos sonidos de los 60 pues quedan un poco por ahí apartados. Y en los 70 recordemos que está el glam, que está también la música disco. Tuvieron ese gran éxito con Olivia Newton-John, Xanadu, y eso es totalmente disco, ¿no? Por lo tanto, sí se acusa de mezclar esos elementos, incluso de ser música enormemente comercial, que lo es, pero insisto, tiene una calidad y unas armonías y unas melodías espectaculares. Incluso en su vertiente más comercial son auténticos temazos lo que escribe este hombre. Entonces, sí, acusados de comercial, desde luego, que es una música enormemente popular. Pero nacen y se desarrollan, sobre todo su carrera, en los 70. Y es inevitable que ya, digamos, la atmósfera, el aroma de los 60, de esa protesta, etcétera, pues quede un poco ya de lado, ¿no? Entonces, como digo, es más constante el estilo de la Electric Light Orchestra comparado con los Beatles, que empiezan con un rock and roll puro y duro y acaban pues con un Let It Be, ¿no? Muchísimo más melódico. Esa evolución no la tiene la Electric Light Orchestra, pero desde luego que tiene una calidad que merece la pena escuchar.
sus canciones. Simplemente por la orquestación que tienen, por esa melodía majestuosa y esa capacidad que tiene Jeff Lynne de tener un estilo muy, que es otra de lo que se le puede acusar, ¿no? De quizá repetitivo o que muchas canciones pues son casi iguales, ¿no? Pero yo estoy en desacuerdo. Aunque tiene ese estilo fijo, son canciones preciosas y que tienen una melancolía, un toque incluso romántico que en fin, son el mismo estilo, pero diferentes también. Bueno, como tú dices, Pablo, hay un estilo Jeff Lynne que da forma a los varios discos de la Electric Light Orchestra que durante los años 70 salieron a la venta. Después, ya hacia finales de los años 70, la orquesta, ese grupo, se separa y será específicamente en los años 80 y 90 cuando la relación entre Jeff Lynne y los Beatles, o bueno, los Beatles que quedaban, ¿no? A partir de 1980 ya John Lennon no está, pero la relación que él tuvo con George Harrison, con Ringo Starr un poco también, y con Paul McCartney se cimentó sobre todo en los años 80. Tenemos, como tú decías, el disco de George Harrison, Cloud9, del año 1987, que en mi opinión es uno de los mejores de la carrera de George Harrison. También participó en el disco Brainwashed de George Harrison, que es un disco póstumo, el último que salió y ya después de la muerte de George. Participó también como tributo en el concierto para George del año 2002. Y además incluso produjo el disco del Concert for George, ¿no? Pero también tenemos su participación en los Traveling Wilburys con Bob Dylan, con Tom Petty y con Roy Orbison. ¿Qué opinión te merece esa colaboración de supergrupo con tres miembros tan importantes dentro de la música popular de la segunda mitad del siglo XX, los Traveling Wilburys? Sí, me gustaría apuntar una nota al pie que la ELO o ELO pues termina en el 86, lo que se conoce como el grupo, ¿no? Tiene muchísimas variaciones, no tiene una nómina que es constante, tiene muchos músicos que entran y salen. Entonces del 70 al 86 claro está que ya a partir de los 80 pues empieza a bajar, ¿no? Dije finales de los 70, me refería a finales de los 80, eso es un error por mi parte. Mediados, a veces parece como que hay grandes hiatos en la carrera de Jeff Lynne, que los hay, es decir, se pasa años casi sin lanzar cosas ni sin hacer giras, ¿no? Pero como dices, en mediados de los 80 finales, pues ya produce un poco más, está ese disco que comentaste. En cuanto a los Traveling Wilburys, es muy interesante esa agrupación de supergrupo, no solo porque contiene excelentes músicos, sino clásicos como Roy Orbison y Bob Dylan, también Tom Petty y el propio Jeff Lynne, ¿no? Creo que si se escucha Handle with Care, que es la canción más famosa, ¿no? del disco, es muy difícil, ¿no? Porque claro, tienes toda esa gente ahí unida por ciertos aspectos melódicos, pero también con carreras diferentes, ¿no? Pero creo que incluso para mí esa canción tiene el ascendente de Jeff Lynne es más claro que el del resto, ¿no? Se nota el sonido Lynne en esa canción, ¿no? Sí. De hecho, Jeff Lynne produce a Roy Orbison y a Tom Petty, por lo tanto está muy, quizás el nexo más fuerte que hay entre todos ellos, ¿no? Además sacó a Roy Orbison de la oscuridad, como tú decías, ese disco, la canción del You Got It y ese disco que produjo Jeff Lynne para Roy Orbison es uno de los discos más memorables también de la carrera de Roy, ¿no? Sí, la verdad es que fue un retorno a las listas y al ser casi contemporáneo de todos estos discos, pues tiene una impronta que muy parecida, ¿no? Muy parecida. Pero como digo, para mí personalmente y dentro de esos grandes músicos que componen The Traveling Wilburys, pues como digo, el ascendente de Jeff Lynne es el mayor, el que más se nota. Es una canción que bien podría ser de Roy Orbison, desde luego, pero también podría encajar sin ningún tipo de problema en la Electric Light Orchestra, ¿no? Sonido a la batería, incluso los cambios, ¿no? que tiene la canción es muy Jeff Lynne. Más que incluso Bob Dylan, Tom Petty un poco más rockero, ¿no? Sería.
Y como digo, Roy Orbison pues limitado en cuanto a que no mete esas orquestaciones tan abrumadoras, ¿no? Como tiene Jeff Lynne. Y esa era una de las reservas que tenía Paul McCartney, de hecho, a mediados de los 90, cuando George Harrison sugirió que Jeff Lynne participase como productor en estas dos nuevas canciones de los Beatles. Paul McCartney tenía miedo de que el tema sonase demasiado a George o los temas sonasen demasiado a la Electric Light Orchestra, ¿no? Entonces, hombre, está claro que teniendo a Jeff Lynne como productor, el sonido Lynne va a estar ahí, ¿no? Es como pedirle a Phil Spector que no utilice su Wall of Sound, ¿no? O pedirle a George Martin que no las grabaciones que produjo para otros músicos no tuviesen relación o sonasen en algunos casos parecidas a las de los Beatles. Es imposible, ¿no? Pero ha hecho un trabajo excelente y ya dentro de unos momentos hablaremos sobre eso. También colaboró Jeff Lynne con Ringo, aunque un poco menos. Produjo una versión de I Call Your Name en el año 90, con Tom Petty de nuevo, Jim Kellner y Joe Walsh. Y luego produjo algunas canciones del disco de Ringo, del que muy poca gente se acuerda, del año 92, Time Takes Time, ¿no? Sí, es un disco así. Y con McCartney yo creo que a partir de la buena relación que hubo en las sesiones de Free as a Bird y Real Love, es cuando después Jeff Lynne colabora con Paul en el Flaming Pie del año 97, produjo 8 de los temas de ese disco, que además fue un grandísimo éxito de público y de crítica también, el Flaming Pie de Paul McCartney, ¿no? Sí, todo parece ser que es un poco Rey Salomón, ¿no? Jeff Lynne, todo lo que toca pues se vuelve en oro, ¿no? De alguna manera. También, hablando un poco de Ringo, aparece en el tema When We Was Fab de George Harrison. No sé si recordarán el videoclip pues muy experimental, muy de los 80, ¿no? Un poco a lo Peter Gabriel, ¿no? Y está bastante bien. Yo recomiendo que la canción es muy buena también, pero el vídeo pues casi es legendario, ¿no? Esos efectos especiales que tiene muy Beatles, ¿no? La historia que se muestra. Pero sí, desde luego que casi se puede pensar que era el hombre idóneo para producir a los Beatles. George Martin, pues ya el hombre, digamos, el oído pues lo va perdiendo. Lógicamente ya cuando llega ahí a esa etapa, pues ya no es el George Martin de los Beatles en sus años activos, ¿no? Cuando eran los 4. Entonces los otros candidatos que quedan, pues son, o se producen ellos mismos, con toda el conflicto que ello puede suponer, o buscan a alguien externo, que en este caso pues fue Jeff Lynne. Los otros candidatos, creo yo, que se acercarían un poco a este sonido serían Brian Wilson, de los Beach Boys, pero también sería un poco raro en cuanto a esas figuras gigantes, ¿no? de la música, ¿no? Sería muy, muy interesante, pero claro, en esa época todavía Brian Wilson pues no estaba tan activo como ahora, ¿no? Sería muy interesante esa colaboración, ¿no? Pero como digo, quizás sería Meeting of the Minds un poco demasiado, ¿no? Un poco demasiado. Brian Wilson, que es otro gigante del siglo XX musical. Entonces las posibilidades podrían ser, quitando Brian Wilson, por esos motivos que digo no de rivalidad, pero sería juntar quizá dos personalidades enormemente monumentales. Quizá no podría haber salido, ¿no? Cierto que Jeff Lynne tenía esa experiencia con George Harrison, con Ringo, tenía esa relación también, y luego, como bien dijiste, Paul McCartney. El otro candidato podría ser Phil Spector, tu amigo, ¿verdad? Es un poco broma. Pero no, sabes que yo admiro profundamente a Phil Spector, Pablo. Phil Spector, otro, ya algún día haremos otro programa, ¿no? Yo creo que lo merece, pero tendría que ser un programa de proporciones bíblicas, ¿no? Porque no cabe duda. Pero claro, tal como acabó McCartney con él, con el Let It Be y Let It Be Naked, pues eso ya no podría haber sido, ¿no? Pero claro, Phil Spector con su Wall of Sound,
esas melodías, esas producciones pantagruélicas. Sería el candidato ideal. Pero claro, en el 96-95 pues Phil Spector ya estaba más para allá que para acá, ¿no? En cuanto a problemas, y ya había dejado de producir. Su último gran disco es el de los Ramones, End of the Century. Entonces pues ya no, a partir de ahí, sobre todo con el conflicto Paul McCartney y del resto, pues no. Entonces el tercero que quedaba es, creo yo, Jeff Lynne. Y otro de los motivos, aparte de tener ese contacto pasado, es que es más o menos de la misma generación, es inglés también, con lo cual, bueno, hay una familiaridad mucho más grande que con productores estadounidenses. Y no solo por esos motivos, sino porque Jeff Lynne también ha crecido con lo que los Beatles crecieron. Es decir, el rock and roll, inicial skiffle, también está muy presente, y como no, Roy Orbison y Bob Dylan, que como vimos eran parte de ese supergrupo. Entonces todo eso puesto junto, más la propia calidad como músico de Jeff Lynne, encajó bien, ¿no? Comentaste antes el Brainwashed, último álbum póstumo de George Harrison. También le cayó mucha crítica a Jeff Lynne porque sonaba demasiado a la Electric Light Orchestra, pero cuando George Harrison deja muy claras instrucciones de quién quiere y cómo quiere que se acaben las canciones, y el propio hijo de George Harrison, Danny, y la propia viuda, pues están involucrados, creo que George Harrison y los Beatles pueden elegir a quien quiera. Bueno, por algo será si eligieron en el mundo, a ¿no? Lynne, y cualquier persona estaría deseando, pero Jeff Lynne, como digo, es ese músico especial que, por esas características, era el candidato lógico, podríamos decir. Yo creo que la elección correcta, sin ninguna duda, Pablo, para producir estos dos temas tan especiales de los Beatles. Escuchan Discos Memorables, un nuevo episodio de este podcast. Soy Antón García Fernández y en Manhattan, Kansas, está mi buen amigo Pablo Martínez, también conocido como, o más conocido como, Paul de Martin. Y, más conocido, menos conocido, bueno, no sé, pero también es ese tipo de seudónimo que está bien. Bueno, llegamos entonces al año 95, cuando los Beatles deciden embarcarse en este proyecto que se llamó Anthology, ¿no? La antología en 3 partes, también por supuesto con un documental que más o menos era una panorámica muy profunda de toda la carrera de los 4 fabulosos, ¿no? Y el libro también, recuerda. Y el libro, librazo además, porque... como librazo que es como decían de cuando Vincent Bugliosi, el autor y abogado, ¿no? de investigación de lo de la familia Manson, y también de JFK, ese libro Reclaiming History. Él dijo, bueno, cuando hablé de mi editor de publicar este libro, dice, esto no es el coffee table book, this is the coffee table. Entonces se podría decir lo mismo de este volumen. Es decir, no es el típico libro que lo pones ahí sobre la mesa, sino que es la propia mesa. Es enorme y está muy bien. Además es como una especie... Esas 3 cosas se lanzaron y... Es como una especie de oral history, ¿no? de los Beatles, porque la narración va con diferentes voces, ¿no? Polifónicas, si quieres, porque no solamente hablan los Beatles, sino gente que tiene relación con la historia de los Beatles, unas ilustraciones excelentes también. Y yo recuerdo, bueno, que lo tenía mi padre, lo tenía mi tío, y yo me leí ese libro de cabo a rabo cuando salió. Primero, Pablo, ya que estamos hablando del Anthology, ¿qué opinión te merece este proyecto de los Beatles? Yo, cuando salió, recuerdo estar absolutamente emocionado con la idea de que iba a poder escuchar tomas alternativas de canciones famosas, iba a poder escuchar algunos temas que jamás había escuchado antes, como la primera grabación de los Beatles, como The Quarrymen, ¿no? That'll Be the Day y In Spite of All the Danger. Y bueno, hay mucha gente que criticó a los Beatles por el oportunismo comercial, pero bueno,
Lo que está claro es que a lo largo de las décadas habían salido un buen número de bootlegs, de discos no oficiales, algunos de los cuales pues yo tenía porque los intentaba obtener religiosamente, y que saliese esta trilogía de antologías, ¿no? De los Beatles para mí fue algo muy importante porque además de que el sonido era mucho mejor, las notas eran excelentes, pues bueno, siempre fue un proyecto que a mí me alegró mucho que los Beatles finalmente se enfocasen en esto y sacasen, bueno, echasen mano bueno, entrasen a bucear en esos archivos sonoros que parecía que no tenían fondo en cierto momento, ¿no? Y sacasen cosas que para los que somos fans de los Beatles, interesados en su música y en su historia, eran muy interesantes. ¿Cómo viviste tú la edición de los Anthologies? Pues casi un poco parecido. Es una manera de tener digitalizado muchas cosas raras, muchas cosas que estaban pirateadas con una calidad pues mala. Y me parece que como colección está muy bien, muy acertada. Cualquier tipo de antología pues va a ser acusada de comercial, ¿no? Es parte de su naturaleza. Pero bueno, los Beatles en ese momento, bueno, en cualquier momento, ¿no? Son indispensables y me parece acertado el que sacasen esa. Y sobre todo me acuerdo de las portadas, porque unidas las tres juntas era como un mural evolutivo. Creo que era Klaus Voormann el que lo Sí, exacto. diseñó, Klaus Voormann, el clásico de Amigo, ¿no? Y hubo también un pequeño escándalo, ¿no? Pero una pequeña queja de Pete Best, el primer batería de los Beatles, porque justo cuando aparece esa foto, no sé si están en Hamburgo o ya en Liverpool, que al ser no sé si los oyentes recordarán, pero las portadas de estos anthologies pues son una serie de collage de carteles unos encima de otros en un muro, ¿no? Entonces habían justo cuando aparece la foto donde está este batería, el primero, Pete Best, está rasgada y aparece la foto de Ringo, pero con el cuerpo de Pete Best. Me acuerdo perfectamente Pete de Best eso. sacó luego un álbum que salía ese trocito, ¿no? En la portada. Bueno, en fin, son cosas y que no lo compró ni su madre, vamos, están. porque Bueno, no lo sé, pero no tiene el relumbrón de los Anthologies. Pero bueno, sí, yo recuerdo que salieron a yo mitad de los recuerdo eso 90 también, Pablo. Eso que dices de la anécdota de Pete Best tiene gracia porque yo entonces era miembro del Sgt. Beatles Fan Club de Zaragoza, que no sé si existe todavía o no, pero que existía en aquellos momentos, y yo recuerdo haber escrito una carta al fanzine del club en defensa de Pete Best. ¿Por qué le han hecho eso a Pete Best cuando Pete Best es parte también de la historia de los Beatles, aunque quizá no tanto de la historia grabada, porque hay muy pocos temas que Pete Best grabó con los Beatles, pero en cuanto a tiempo que pasó con ellos antes de ser conocidos, pues bueno, yo quería romper una lanza por Pete Best en ese momento. Y lo hice, nadie lo leyó por supuesto, pero me hace gracia que te acuerdes de eso. Me gusta mucho la portada, por cierto, del Anthology. Son muy, muy bonitas, muy bonitas. Es pintura casi. Bueno, sí creo que es todo dibujado y pintura, ¿no? Pero y todavía más si tenías la versión en vinilo, ¿no? Que yo no la tenía, yo tenía la versión en CD, pero me imagino que la versión en vinilo sería todavía más impresionante esa portada, ¿no? Sí, la propia portada del libro, del Anthology, pues salen todo combinado, todas unidas en ese muro. Luego Pink Floyd, algo que hicieron que me pareció muy, muy inteligente en su recopilatorio Echoes, años después, enlazaron todas las canciones. O sea, terminaban una especie de fade y aunque sean de álbumes diferentes, todo encajaba como un continuo, quedó muy bien. Y sí recuerdo el lanzamiento de los Anthologies, sobre todo por las dos canciones Free as a Bird y Real Love. Y a eso vamos ahora, porque ahí es donde entra de lleno Jeff Lynne, ¿no? En esta historia del proyecto de
de Anthology. Y si te parece, Pablo, yo creo que la primera que salía era Free as a Bird, ¿no? Porque salía en el primer volumen de la antología, con lo cual si quieres podemos comentar la canción de Free as a Bird primero y después la siguiente, que es Real Love. Y yo recomiendo a quienes estén escuchando esto, ya que por razones de copyright no podemos poner las canciones, pues bueno, si estáis escuchando esto, siempre es posible poner la canción por detrás, ¿no? Mientras estamos escuchando y tener un poco la idea de qué es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, estas dos canciones son realmente demos de John Lennon, ¿no? Que grabó en los años 70, hacia finales de los años 70. El Free as a Bird es realmente un demo casero de Lennon, solo tocando el piano, y fue grabada en Nueva York en el año 1977. Y bueno, la idea de los Beatles reuniéndose para este proyecto, en cierto modo empezó con la idea de que Paul, George y Ringo iban a reunirse y grabar pues unas canciones instrumentales así como música incidental, ¿no? para la banda sonora. Pero después a alguien se le ocurrió la idea, no sé si fue a Paul McCartney, pero bueno, el caso es que a alguien se le ocurrió la idea de utilizar la voz de John Lennon en estas demos que estaban en posesión de Yoko Ono, ¿no? Y tuvo lugar una reconciliación en el año 94 entre, bueno, en cierto modo, ¿no? Entre John Lennon, entre Paul McCartney y Yoko Ono, y Yoko le entrega a Paul McCartney en los Estados Unidos estas cintas caseras que tenían 4 canciones, y de esas 4 canciones se eligen 2. Y la primera de estas es Free as a Bird. A mí me parece que Free as a Bird es una melodía magnífica, Pablo. No sé qué piensas tú. Creo que es un tema que en la nueva versión, en la versión con John Lennon solo, es muy bonita, ¿no? Tiene una cualidad así un poco, ¿cómo diría?, etérea, ¿no? en la voz de John Lennon. Pero cuando los Beatles meten su arreglo, su instrumentación, sus armonías vocales, realmente a mí me suena a una canción de los Beatles. No sé qué piensas tú. Sí, sí. Es que, claro, hay que considerar que es enormemente difícil una figura tan carismática que no esté presente, ¿no? Que en el momento de esa composición, él claro, lo quería... John Lennon lo quería desarrollar, quedó en algo anecdótico, quedó ahí... Es decir, cuando falta el autor, pues es difícil, es difícil. También, insisto, creo que fue una buena idea traer un productor externo. De todos son conocidas las tensiones entre todos, ¿no? De los Beatles. Desde luego es una canción preciosa. La calidad, claro, lógicamente ese fue el gran obstáculo que tuvieron, el cómo limpiar esa melodía y cómo construir una canción completa alrededor. Recuerdo, por ejemplo, An American Prayer de los Doors, que se sacó en el 78, pero claro, Jim Morrison había dejado esos poemas recitados con una calidad perfecta. Entonces era mucho más fácil, yo creo, y había una cantidad de texto. Claro, en esta ocasión, pues los 4, incluyendo Jeff Lynne, como digo, tienen que enfrentarse a una canción, bueno, ni siquiera una canción, una sección. Sí. Como dices, preciosa, la melodía preciosa. Ahora es una canción que podría ser Beatles, sí, en cuanto a que suena, tiene esos elementos. Ahora, lógicamente con John Lennon, sin poder conocer su opinión, pues queda incompleta y Beatles desde luego, pero por otra parte falta un elemento principal, que es el autor de la melodía principal. No solo un Beatle, un genio, sino quien compone esa melodía en su principio. Pero claro, no hay otro remedio, estaba ya muerto, entonces no tenían otro remedio. Es un experimento interesante, y el resultado me parece muy bueno. El experimento tuvo lugar en el estudio que Paul McCartney tenía en Sussex,
Y originalmente la idea era que George Martin participase como productor, se le pidió, ¿no? Ya que George Martin tuvo un papel tan importante en la carrera de los Beatles en los años 60, pues reunir no solamente a los Beatles, sino también a George Martin, pero George Martin, por problemas de oído, como tú decías antes, dijo que no. Cosa extraña, por otro lado, porque después produjo todo el anthology, ¿no? La antología está producida por George Martin, pero en este caso no se quiso meter a hacer la nueva grabación, y entonces George Harrison fue el que decidió traer a Jeff Lynne. Hubo en un principio oposición por parte de McCartney, pero Jeff Lynne, que bueno, realmente tiene muchísima mano izquierda este hombre, ¿no? Fue capaz de contentar a tres personas que por separado no son fáciles de contentar, pero los tres juntos y con John Lennon desde el más allá, pues todavía debe ser más difícil. No sé yo si querría estar en los zapatos de Jeff Lynne, ¿no? En esos momentos. Sí, es que, como he dicho antes, por esas características y la calidad propia, pues, y sobre todo conectado un poco con lo anterior, este nuevo episodio de los Beatles, ¿no? Hay que tener en cuenta, como digo, que John Lennon no está presente. Y quizá me aventuro a decir que George Martin, pues, de alguna manera podría pertenecer a esa etapa clásica o anterior de los Beatles. Y ahora, pues, es un episodio con un par de temas creados en estas condiciones excepcionales. Y, bueno, pues, aparte del oído, pues, quizá como digo, es un episodio diferente y tiene parte de sentido que traigan a alguien externo, pero insisto, alguien que tiene esos vínculos, Roy Orbison, Bob Dylan, Skiffle, orquestaciones y sobre todo el beneplácito de los cuatro. John Lennon también le parecía bien la Electric Light Orchestra. Por lo tanto, no sé qué más pedigrí se le puede exigir a un productor en ese sentido. Y de veras, este nuevo capítulo en la discografía de los Beatles, que la prensa decidió llamar a estos Beatles los Thriddles, ¿no? Porque que eran tres con una grabación de John Lennon en cinta, ¿no? Este capítulo se cierra o tiene su continuación ya final con otro tema también grabado en Sussex, en el estudio de Paul McCartney, que se titula Real Love, y en este caso es la voz de John Lennon en Real Love tiene mayor calidad que en Free as a Bird, porque aunque John Lennon había grabado una demo casera en 1977, después entre el año 79 y el 80 grabó varias tomas, creo que 5 o 6 tomas diferentes de esta canción Real Love, y entonces el sonido de la voz de John es un poco mejor en esta segunda canción, pero por alguna razón llevó mucho más tiempo grabar el Real Love que el Free as a Bird. No estoy seguro exactamente de por qué sería esto, pero de nuevo, Pablo, se vuelve a escuchar y a notar esta impronta de Jeff Lynne en esta segunda grabación de los tres Beatles con John Lennon. ¿Cómo puedes tú comparar, si es que esto es posible, el Free as a Bird y el Real Love? Como dices, está el original está un poco ya más hecho, está más elaborado, la voz se escucha mejor. También es la segunda canción, ese elemento de sorpresa de viajar en el tiempo, ¿no? Excitación de estar juntos, pues se ha desvanecido un poco. Este tipo de canción también. Recuerdo que el vídeo es bonito, sale un piano elevándose a los cielos. El vídeo de Free as a Bird es un prodigio. Es un prodigio porque toda la historia de los Beatles está muy, muy bien ideado, con el pájaro que va por ahí volando, ¿no? viendo esas escenas de la historia de los Beatles. Es otro tipo de canción. La impronta de Jeff Lynne está, sobre todo, sí, en la batería, curiosamente. En la batería es quizá lo que más se nota en todas las producciones que ha hecho Jeff Lynne. Me parece un temazo, igual que el Free as a Bird. También, insisto, salió el segundo y hasta ahora último single de los Beatles
digamos, nuevo, con música nueva. Y que tardase más tiempo puede ser cuestión de producción, porque la canción no es enormemente compleja. No. Y bueno, pues los motivos, aquí los ha, ¿no? Eso no estoy seguro, no estoy seguro. Pero, como digo, la impronta de esas características de Jeff Lynne están en armonía, también guitarra de slide, muy de Harrison. Y la batería siempre es... De hecho, escuchamos el último disco de Jeff Lynne con la Electric Light Orchestra, Alone in the Universe. La batería es Ringo, ¿no? Totalmente. Tienes razón en eso, Pablo. Es algo que... Y yo, como ingenio Lego, porque de Jeff Lynne yo no controlo mucho, reconozco que no es un músico... no digo que no me interese, simplemente es un músico en el que pues no he entrado mucho, y tú lo he escuchado más a raíz de conocerte a ti, porque tú eres un gran defensor y además un gran amante de su música. Pero la batería en la música de Jeff Lynne, producida por él o creada por él, siempre tiene una gran importancia. Es decir, todas las canciones que yo he escuchado que han sido producidas por él, pues por ejemplo You Got It o Handle With Care, en el que participa él, y como dices en estas canciones de los Beatles también, la batería tiene una importancia enorme, ¿no? Como si fuese el propio Jeff Lynne el que estuviese tocando la batería por alguna razón, ¿no? Bueno, de hecho, en el último disco él toca todos los instrumentos. Es curioso porque la batería es mucho más presente, o tiene esa tonalidad más fundamental, si se puede decir, a partir de su época en solitario. Sobre todo porque en la Electric Light Orchestra tenía un batería fenomenal que era Beb Bevan, que estaba en control de ese sonido mucho más. Que luego recuerdo que grabó un disco con Black Sabbath, Born Again, un poco así, sobre todo porque son de Birmingham las dos bandas, y bueno, hay una conexión ahí que podamos hablar otro día. Pero sí, la batería es muy presente en Zoom, en Armchair Theater, en este último Alone in the Universe, y las canciones de los Beatles pues está presente ahí, está presente. Es interesante eso, porque cobra un protagonismo tan grande, ¿no? Pero bien, sí, Jeff Lynne, desde luego que es, a no ser que se tenga el corazón de granito, pues hay que escucharlo, porque es un músico con mayúsculas, como productor, como escritor de las letras, de la música, es muy recomendable. Yo soy devoto de Jeff Lynne, pero fuera parte de eso es excepcional. Escuchan un nuevo episodio de Discos Memorables, el podcast con Antón García Fernández, y al otro lado de la línea tenemos a Paul de Martin, a Pablo Martínez Diente, mi buen amigo, que bueno, vamos a ya terminando este podcast. Y para terminar, como última pregunta, Pablo, hemos estado hablando del Free as a Bird, del Real Love, estas dos canciones de los Beatles grabadas a mediados de los años 90 con producción de Jeff Lynne. Mi última pregunta, Pablo, antes de terminar, y bueno, quiero emplazarte a futuros episodios, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien charlando contigo sobre lo divino y lo humano y todo lo que tiene que ver con Jeff Lynne y los Beatles. Mi pregunta final es, Pablo, para quienes no conocen a Jeff Lynne, quizá hayan escuchado Free as a Bird y Real Love o quizá no, ¿cuáles son los discos que tú dirías que es necesario escuchar de Jeff Lynne, ya sea con la Electric Light Orchestra o después en solitario? No me refiero necesariamente como productor, sino discos en los que participe él como músico. Depende un poco del gusto del oyente. Los primeros que tiene son muchísimo más sinfónicos. La música está mucho más presente, las orquestaciones, digamos la música clásica. Hay partes que son muy buenas en discos, y quizá el disco cogea un poco después, ¿no? El Dorado del año 74 tiene una abertura que es monumental, es absolutamente cinematográfica. Luego A New World Record del 76 ya empieza la cosa a ser mucho menos
la presencia de, digamos, de las cuerdas, pues es un poquito menor a medida que va avanzando la popularidad. El Discovery también, bueno, el Out of the Blue del 77, el Discovery del 79, que tiene muchas canciones, pero quizá un grandes éxitos de la ELO sería un buen punto para empezar. Y luego del propio Jeff Lynne, pues sus álbumes en solitario, Armchair Theater, que es una obra maestra que apenas tuvo reconocimiento porque este hombre, insisto, en solitario no se le conoce tanto como líder de la ELO. Un disco en 2001 que se llama Zoom, en el cual aparece Ringo tocando la batería y quizá el último de la Electric Rock esta, que en definitiva es el propio Jeff Lynne, supongo por motivos de copyright, si se quiere, pues se llega a llamar así, que es del año pasado. Está muy bien. Luego tiene un disco de versiones que se llama Long Wave del 2012, que si os gustan los originales, pues es interesante ver ese spin que hace Jeff Lynne. Tienes desde el She de Charles Aznavour hasta At Last, Love is a Many Splendor. Tienes clásicos ahí que también merece la pena escuchar. Pero bueno, Jeff Lynne como crooner ahí siempre está bien. Hay muchos, muy baratos, es fácil encontrarlos. Y luego, pues el Armchair Theater de Jeff Lynne es el que recomendaría. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por tus recomendaciones, por tu conocimiento sobre la carrera y la vida y la colaboración de Jeff Lynne con los Beatles. Hemos repasado el Free as a Bird y el Real Love en este nuevo episodio de Discos Memorables. Pablo, we gotta do it again. O sea, hay que volver a hacer. Agradecerte que me permitas alabar la obra de, insisto, este hombre que es extraordinario. Yo lo pondría junto a la gente que ha producido, e incluso a esos dos grandes, Phil Spector y Brian Wilson. Tiene una manera de escribir que, insisto, si uno no tiene el alma de piedra, pues sabrá apreciar. No quepa duda. Pero agradecerte también la oportunidad y estamos en contacto para cualquier otro episodio de esta serie. Muy bien, sin duda, Pablo, muchas gracias. Discos Memorables estará disponible en Podomatic, en YouTube y pronto también en iTunes. Muchas gracias, soy Antón García Fernández y estuvimos hablando hoy con Pablo Martínez Diente desde Manhattan, Kansas, también conocido como Paul de Martin. Hasta la próxima, que tengan todos ustedes, donde sea que estén, un muy buen día. Gracias, Pablo. Agur, chao.